tengas de tus leucocitos. ¿Por qué? Por ejemplo, un animal está muy asustado, está muy estresado, está muy excitado, su frecuencia cardíaca va a aumentar, ¿no es cierto? Entonces el flujo de sangre también aumenta y la resistencia de los vasos sanguíneos también aumenta. Entonces, ¿qué pasa? Tú después empiezas a... cuando aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta, ¿no es cierto?, la circulación, tú a veces puedes sacar, no, puedes sacar del pool marginal, hacer lo que se vuelva circulante a la fuerza, por así decirlo. Entonces tú al obtener tu muestra de sangre, tú vas a obtener a lo mejor un resultado mayor del que obtendrías de leucocitos si el animal estuviera, por ejemplo, en calma. ¿Ya? Esas cosas te pueden alterar un poquito los resultados y el número. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero que quede claro de esta diapositiva? Que tenemos pool marginal y pool de almacenamiento. Tenemos eso es en médula ósea, en circulación tenemos el pool circulante y el pool marginal. Y finalmente el destino de los leucocitos, de donde van a generar su mayor función en realidad, es en los tejidos. Sobre todo los tejidos que están más expuestos al medio externo, como por ejemplo el sistema respiratorio, la piel, el sistema digestivo, el sistema urinario, etc. La capacidad de almacenamiento de los leucocitos va variando de acuerdo a las especies. Esto estamos hablando de médula ósea. Generalmente los perros tienen una alta capacidad de almacenamiento, gatos y equinos tienen una capacidad intermedia y finalmente los bovinos tienen una capacidad baja. ¿Ya? En estado normal, la producción de leucocitos es balanceada por la migración transendotelial a los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que los leucocitos que se van produciendo acá en médula siempre van a estar balanceados y van a estar en equilibrio con los que se vayan a los tejidos. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca se van a hacer muchos más de los que se necesiten en los tejidos, ¿ya? Y nunca, ¿no es cierto?, vamos a hacer, si, por ejemplo, si la demanda en los tejidos no es alta, la producción va a ser baja. Si la demanda en los tejidos es alta, la producción va a ser alta. Y siempre la sangre va a ser una vía de paso, ¿no es cierto?, de los leucocitos. Generalmente la migración es unidireccional. Desde que se forman los neutrófilos, desde que se diferencian para ser neutrófilos o leucocitos, maduran, llegan a la sangre, se utilizan en los tejidos, y una vez que llegaron a los tejidos, y, ¿no es cierto?, nos protegieron de fagocitaron bacterias, parásitos, hongos, virus, etcétera, etcétera, y después generalmente mueren. Son como los soldados que cayeron en la guerra. Y después vienen otros nuevos neutrófilos o leucocitos y los van, ¿no es cierto?, reemplazando. Hay uno solo que llega, reconoce y después se puede devolver a la sangre. Ahí vienen qué leucocito es, que ya lo explicamos. El que hacía la misión de la táctica, ¿no es cierto?, el que hacía inteligencia ahí en el batallón de los leucocitos. El que participó en el servicio de inteligencia. ¿Cuáles eran? ¿Cuál de los 5 leucocitos era? Los linfocitos. Sobre todo los linfocitos B de memoria. Ya. ¿Cómo podemos evaluarlos al laboratorio? Lo podemos evaluar los leucocitos igual que los rojos. Se cuentan todos. ¿Cómo los puedo contar todos? A través de un método automático y un método manual. El método automático es con el equipo de hemograma, ¿no es cierto? Que generalmente uno pipetea la sangre solo ese equipo, y lo fantástico de eso es que lo tienen minutos. En cambio,
El conteo manual se puede hacer con la cámara Neubauer. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la cámara Neubauer? La cámara de Neubauer es el método manual. ¿Se acuerdan que para contar los eritrocitos con la cámara de Neubauer utilizábamos el reactivo de Hayem A, y para contar leucocitos se usa el reactivo Hayem B? ¿Ya? Estos dos reactivos, Hayem A tanto como Hayem B, sirven para contar los eritrocitos y los leucocitos de manera manual. Se hacen con una cámara de Neubauer, con esta cámara que tenía un cuadriculado, y es un poquito más lento. Bueno, es bastante más lento que los equipos de hemograma. Y aparte de ser más lentos, el otro problema es que tiene un porcentaje de error mucho más grande que el de los equipos. Generalmente, como yo les decía, personal entrenado para utilizar estas cámaras de Neubauer y para contarlos uno por uno tiene un 20% de error. Entonces, mucho más fidedigno el equipo en ese sentido. ¿Ya? Por eso generalmente casi ya nadie los cuenta a mano con las cámaras de Neubauer. Casi todos se compran los equipos, ¿no es cierto?, de hemograma para tenerlo en minutos y con resultados más fidedignos. Otra manera de evaluar en el laboratorio los leucocitos, tengo que tener el recuento diferencial. Y esto es importante, el recuento diferencial, hay muy pocos equipos que lo realizan. Generalmente una tecnología tan avanzada que no está en Chile. ¿Cómo lo hace todo el mundo? En el Frotis, ¿no es cierto? Yo tengo que identificar. ¿Por qué? Porque cuando tú pides, el equipo te entrega el total de leucocitos. ¿Y cuántos leucocitos nosotros sabemos que hay en sangre? ¿Cuántos son? ¿Cuántos leucocitos hay en sangre? Hola, ¿hay alguien ahí? No lo recuerdo, profesor. ¿Cómo? No lo recuerdo. Son 5 tipos, ¿no es cierto? Son 5 leucocitos que hay en la sangre. Hay neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Como el equipo te entrega el recuento total de leucocitos, pero no te dice cuál es cuál. No te dice ya, de esos 17.000 son 7.000 eosinófilos, 10.000 neutrófilos, 8.000 linfocitos. Eso no te lo dice. Uno, ¿cómo lo hace? Lo hace en el Frotis, reconociendo célula por célula y sacando porcentajes. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, el recuento diferencial para saber qué tipo de leucocito es, se determina el porcentaje de cada tipo celular y se calcula el valor absoluto. ¿Cómo veo si los leucocitos tienen la forma que deberían tener a través del Frotis? Perdón. Y lo último que vamos a ver, hoy día en la noche para allá, yo sé que ha sido harta información, pero vamos a tener que verlo después. Los neutrófilos, ¿no es cierto? Estos son los 5 leucocitos que nosotros vemos en circulación. Acá vemos que hay distintas formas que pueden tener, que los podemos ver en el Frotis. Pero toda esta línea es de neutrófilos segmentados, todas estas es de neutrófilos en bandas, todas estas son linfocitos, todos estos son monocitos, eosinófilos y basófilos. Si ustedes se fijan, los neutrófilos segmentados son los más maduros de los neutrófilos, ¿ya? Tienen su núcleo, ¿no es cierto? Se divide en 4 lobulaciones, pero es el mismo núcleo. Este es el neutrófilo en banda, que es un poquito más primitivo, más inmaduro. Generalmente el organismo anda bien con los neutrófilos segmentados para suplir si hay una infección, una inflamación. Ahora, cuando la inflamación, ¿no es cierto?, es más severa y ya no dan abasto estos neutrófilos segmentados, empiezan a salir estos más inmaduros que son los neutrófilos en banda o basiliformes. Linfocitos siempre vamos a encontrar estos en circulación. El linfocito tiene harto núcleo y casi nada de citoplasma. El monocito es este leucocito gigante que tiene un núcleo, ¿no es cierto?, grande también, pero tiene harto citoplasma, ¿ya?
No es como el linfocito que se va en puro citoplasma, no. Los monocitos tienen un núcleo redondo grande, pero también tienen harto citoplasma. Es una célula grandota. Los monocitos son los que generan los macrófagos después, que lo vamos a ver en la próxima clase. Los eosinófilos, que son granulocitos, su núcleo también tiene varias formas, pero tiene estas granos, estas pelotitas, estos gránulos que son rojos o naranjos bien marcados. Y los basófilos son igual que los eosinófilos, pero los gránulos, en vez de ser rojos o rosados, son morados oscuros. ¿Ya? La diferencia, ¿no es cierto?, entre neutrófilos segmentados versus neutrófilo en banda, que también se denomina basiliforme. Esto los vamos a ver ya con imágenes, ¿no es cierto?, la próxima semana para que queden más claros. Esas Ya, diapositivas están en chicos. esta clase, ¿verdad?